Hola, soy la doctora Adriana Vargas del Centro Nacional de Tecnología del Asfalto en la Universidad de Auburn. Hoy les voy a hablar un poco sobre algunas técnicas que tenemos para extender la vida del pavimento. ¿Por qué esto es importante? La preservación de pavimentos pues nos ayuda a mantener las carreteras en buen estado. Mantenemos lo que está bueno en esa forma y eso se puede lograr de varias formas. Primero que nada, lo que vamos a hacer es proteger la estructura del pavimento. Ayudamos a demorar lo que es el deterioro natural también que ocurre en los pavimentos a consecuencia del clima, de las cargas del uso. Nos ayuda también a extender en general la vida del pavimento y a mejorar la funcionalidad. Entonces, en realidad es una buena práctica que podemos lograr si lo hacemos en carreteras que son buenos candidatos para esto, pues también vamos a alcanzar buena costo-efectividad, ya que estos tratamientos generalmente son de bajo costo y nos pueden dar un buen beneficio en retorno. También hablamos de que la práctica de preservar pavimentos es una práctica sostenible y toca en todos los pilares de la sostenibilidad. Estamos hablando de componente social, económico y ambiental. Por ejemplo, son tratamientos que generalmente no requieren tantos materiales como cuando hacemos una intervención más significativa, como una rehabilitación mayor o una reconstrucción. Entonces estamos utilizando menos recursos. También al mismo tiempo tenemos menos consumo de energía, tanto durante la fase de obtener estos materiales como en la producción de los tratamientos en sí. Generalmente estamos hablando de tratamientos que se hacen con emulsión y eso requiere menos consumo de energía y menos calor. Vamos a tener menos emisiones también como consecuencia de esto. Y al final es una construcción que es más rápida, hay menos inconvenientes para el público. Eh, Podemos completar bastante distancia de una vía en un solo día al hacer los tratamientos de preservación y eso pues va a resultar que vamos a tener menos demoras para el público, menos cierres de vías y en general menos inconvenientes. Lo que yo quería hablar hoy particularmente es de la técnica de microaglomerados. Si no conocen de esta técnica, estamos hablando de una mezcla que contiene agregado fino, emulsión modificada con polímero, relleno mineral, que por lo general puede ser cemento o cal. También requieren agua y aditivos a como sea necesario para mantener la trabajabilidad del material. Y todo esto se mezcla con maquinaria especial y se coloca sobre una superficie que está previamente preparada. Candidatos para este tipo de tratamiento, siempre queremos un pavimento que esté en buena condición estructural. Eso es fundamental para cualquiera de los tratamientos si lo que queremos hacer es preservación realmente como tal. Y con él podemos tratar deterioros, por ejemplo, como oxidación, desprendimiento de partículas. También podemos ayudar a sellar grietas que sean grietas menores y que no estén relacionadas con fallas estructurales, ahuellamiento y pérdida de fricción. Entonces, si tenemos cualquiera de estos problemas, son buenos candidatos para poder utilizar un microaglomerado y ayudar a extender esa condición del pavimento, esa vida útil. Son buenos para prácticamente cualquier tipo de vía. Estamos hablando de carreteras interestatales o estatales de alto volumen y de alta cantidad de cargas pesadas. Igual con calles locales o calles residenciales han trabajado bastante bien. Entonces no hay en realidad una limitante en cuanto al tipo de tráfico que pueden sostener. Y también importante resaltar que podríamos utilizarlo tanto en pavimentos asfálticos como de concreto. Entonces es un tipo de tratamiento que es bastante versátil y que, como ya verán en un momento, nos puede dar bastantes beneficios.
Estos son simplemente ejemplos de vías donde eran buenos candidatos para este tipo de tratamiento de microaglomerado. Aquí vemos que son calles, voy a marcar un momento, con cierto nivel ya de oxidación, de desprendimiento de partículas, ya tienen algunos años de estar en servicio, en general en buena condición estructural. Entonces lo que necesitan es como un poquito más de volverlas a traer a la vida, de hacerlas verse pues nuevamente bien y simplemente restaurar esa superficie de ruedo. Este es otro ejemplo donde pueden ver que previamente se hizo una preparación de la superficie y se rellenaron cualquier tipo de grietas que había en ese momento. No eran grietas necesariamente estructurales, sino más relacionadas con el ambiente, grietas de bloque, por ejemplo, transversales y longitudinales. Y aquí del otro lado ya el tratamiento donde se ha aplicado. Entonces, como verán, pues nuevamente restaura esa superficie y le ayuda pues, a lucir mejor y a sellarla y a mantenerla por un mayor tiempo. Esta es una aplicación en una calle de más alto volumen. Eh, lo mismo, tenemos una preparación inicial de grietas y luego se aplica el material. Aquí hay otra similar. Pueden ver la condición de la calle en cómo estaba. Como una textura un poco gruesa, simplemente por haberse oxidado y estar ahí expuesta a los elementos. Y pues nos da un excelente candidato para hacer este tipo de tratamiento. Ahora tal vez para hablar un poco más sobre específicamente la experiencia que ENCAD ha tenido con este tipo de tratamientos, nosotros hemos estado estudiando varias secciones de prueba en donde se han utilizado diferentes tipos de microaglomerados y esto lo hemos estado haciendo desde el 2012. Hemos construido secciones de prueba en calles de bajo volumen, calles de más alto volumen. Lo hemos hecho en climas cálidos donde no hay ciclos de congelamiento y descongelamiento, tanto como en otros climas más al norte donde sí se dan condiciones mucho más frías. Y pues hemos observado muy buenos resultados entre los diferentes tipos de configuraciones que le hemos dado a las secciones. Hemos utilizado microaglomerados de una sola capa, hemos hecho previo el sellado de grietas y después aplicar una sola capa. También tenemos doble capa. Hemos utilizado mezclas con fibras y mezclas con alta modificación con polímero, lo que también se llama mezclas Haima. Y con todos ellos hemos podido observar en realidad bastante buen desempeño de las secciones. Voy a irlas mostrando aquí algunos ejemplos. Estas fotografías las acabamos de tomar hace un par de semanas. Este particular vía es la de bajo volumen. Nosotros tenemos ahí un tráfico bastante bajo, estamos hablando de menos de 500 vehículos por día. Sin embargo, la gran mayoría de ellos son camiones, porque aquí estamos viendo donde la calle va dando a otra calle mayor, pero del otro lado está una cantera y una planta de asfalto y no hay salida. Entonces, en realidad lo que entra y sale son muchísimos camiones, ya sea cargados o descargados, dependiendo de si van o vienen. Y hay tal vez un par de residencias aquí a los lados, pero la gran mayoría estamos hablando de tráfico pesado. Entonces, esta fotografía en particular es nuestro tratamiento de una sola capa. Ya lleva 13 años en servicio, entonces lo que ven ahí es 13 años después de haberse aplicado. Tuvimos la suerte de mantener el agrietamiento total, porque aquí se pueden ver algunas grietas que se han ido dando a través de los años, y por lo menos tuvimos 5 años donde el agrietamiento era menor del 20% del área total de la sección. Entonces sí, tuvimos un muy buen desempeño, incluso ahora que hemos sobrepasado el 20%, pueden ver ahí que las grietas que tienen en realidad son de una severidad bastante baja y son grietas de tipo de bloque. Entonces siempre mantienen su funcionalidad. Sin embargo, sí hay agrietamiento, pero
le ha ayudado bastante a mitigar lo que es la severidad y pensamos que siempre está eh, capaz de mantener el agua fuera de la estructura del pavimento. Esta otra es la doble capa, entonces es la misma aplicación que se hizo, simplemente se dio 2 veces, y es para mí muy interesante ver la gran diferencia en el desempeño entre una y la otra, porque en realidad el material que se está aplicando es bastante poco, el espesor es justamente el espesor del agregado que se usa, entonces estamos hablando probablemente de 3/8 de pulgada, una cuestión así. Y, no es mucho en cuanto a peso por yarda cuadrada. Sé que les estoy hablando en unidades en inglés, pero hablamos de cerca de 22 libras por yarda cuadrada, que no es mucho comparado con lo que sería, por ejemplo, una sobrecapa con mezcla asfáltica, si estuviéramos haciendo una reconstrucción ya, o una rehabilitación o reconstrucción más adelante. Entonces, en este caso, todavía después de 13 años, hemos logrado mantener ese agrietamiento por debajo del 20%. 20% para nosotros es el límite que divide entre haber llegado a una condición pobre, aunque a veces tenemos el 20%, pero no se ve tan severo. Simplemente que estamos siguiendo los límites que están establecidos por la Administración Federal de Carreteras. Entonces podemos ver aquí que el pasar de una sola capa a 2 capas realmente mejora significativamente ese desempeño de la sección. Esta es una carretera ya de más alto volumen. Aquí estamos hablando de 18,000 a 20,000 vehículos por día. Es una carretera estatal aquí mismo también en Alabama, así que estamos hablando de un clima caliente, sin ciclos de congelamiento. Y estas secciones son un poco más recientes, relativamente, tienen 10 años de estar en servicio. Y como verán aquí, se había aplicado solamente la capa de microaglomerados. Más adelante se fue agrietando, entonces recientemente ha sido sellada las grietas que aparecieron y son grietas que se reflejaron de lo que ya existía ahí en la estructura del pavimento. Em, pues llegó más o menos a unos 6, 7 años donde todavía estábamos por debajo de ese límite de los 20% y pues de ahí siguió desarrollando más grietas. Estas sellado lo hizo el Departamento de Carreteras como parte del mantenimiento que ellos le dan a esta vía y es bastante reciente, entonces unos 10 años antes de que tuvieran que hacerle algo más a esta sección. Igual que lo vimos en el caso del bajo volumen, tuvimos también secciones de doble capa que tuvieron un desempeño pues mucho mejor. Estas igual tienen 10 años de estar en servicio y mantienen un agrietamiento por debajo del 20%. Esto aparte de mejorar otras cosas como por ejemplo el abollamiento y el IRI, pero el agrietamiento es tal vez lo que es más fácil de visualizar aquí en las fotografías. En este caso se utilizaron agregados de origen calizo, entonces sí tenemos aquí que mantener un poco más de alerta en cuestiones de fricción. Nosotros hacemos pruebas de fricción cada mes y monitoreamos por si algo se viera que fuera un peligro para la seguridad del público. En este caso no ha sido así, pero relativo con otros tratamientos sí mantiene números de fricción más bajos. Entonces no es de preocuparse, pero relativamente está un poco más bajos y si lo que quisiéramos hacer es mejorar la fricción, probablemente tendríamos que seleccionar otro tipo de agregado.
Por ejemplo, en esta otra, que también sigue siendo doble capa, lo que se utilizó fue una arenisca y igualmente tenemos buen desempeño en términos de agrietamiento, tiene esos 10 años de estar en servicio y tiene mucho mejores números de fricción de lo que tenía la que era de origen calizo. Entonces es también cuestión de conocer la vía en la que vamos a aplicar los tratamientos y saber exactamente qué es lo que queremos tratar. Esta es nuestra sección de microaglomerado con fibras. Esto es una sola capa. Lo tiene en la misma vía que les estaba mostrando. Son 10 años en servicio igualmente. Y esta mantuvo también el agrietamiento por debajo del 20% por unos 6 años. En realidad fue un poquito más que la que no tenía fibra. La que no tenía fibra, les dije antes que eran 6 a 7 años, en realidad era esta la de 6 a 7 años, la otra fue cerca de los 5, parecido a lo que se vio en el bajo volumen. Entonces sí ha llegado a desarrollar un poco más de grietas. Tal vez, como pueden ver, la ubicación es similar a lo que vimos en la sección donde se había hecho el sellado, pero no amerita que se le haga nada en este momento porque las grietas siguen estando bastante cerradas. Esta es la sección con la emulsión altamente modificada o JAIMA. Y aquí sí hemos visto un poco más de resistencia al agrietamiento, incluso después de los 10 años, también se mantiene por debajo del 20%. Entonces ha estado algo similar a la doble capa, pero con una sola capa y una emulsión pues de más alto desempeño. También nosotros hemos trabajado un poco con los microaglomerados en el test track. Si conocen NCAD, sabrán que tenemos una pista de pruebas donde hacemos pues investigación que tal vez a veces no se hace en una vía abierta. Puede ser porque para evitar el riesgo de alguna falla o para tener una condición mucho más controlada. Y nosotros habíamos hecho pues un par de secciones de macroaglomerados en el test track, contrario a lo que les acabo de mostrar que eran vías, pues vías reales. En este caso lo hicimos de una manera proactiva, como debe ser la separación real de pavimentos nuevamente. Y empezamos por identificar una sección que fuera una buena candidata para poder aplicarle un microaglomerado. Encontramos en ese momento una sección que tenía 5 años de que se había construido originalmente y ya había acumulado 17 millones y medio de ejes equivalentes. El desempeño se encontraba entre bueno y regular y lo que se hizo fue tomar esa sección, dividirla en dos, dejar una mitad sin tratar y la otra mitad aplicarle el microaglomerado y de esta manera poder tener esa comparación lado a lado de una con la otra para ver cómo iba a ser el desempeño de ese pavimento. Aquí podemos ver lo que es la condición antes del tratamiento. Teníamos la sección como un solo, cada sección es de 200 pies, que viene siendo como 60 metros más o menos. Teníamos dentro de toda la sección como promedio 1.8% de agrietamiento, entonces no era mucho problema, lo cual está bien porque sabemos que podemos aplicar microaglomerados para grietas que son de baja severidad y que no hay mucho de ellas. Sin embargo, si ya quisiéramos un tratamiento para el agrietamiento, pues probablemente estaríamos escogiendo algo diferente. Pero si hay un poco y no es severo, el microaglomerado puede resistirlo. Entonces estábamos en condición buena en lo que se refiere a agrietamiento. Eso significa que era menos del 5% de agrietamiento para toda la sección. Ya cuando lo partimos en dos secciones A y B, la que tenía o que mantuvimos como la sección de control, donde no se hizo nada, quedó con 1.4% y la que fue tratada tenía 2.3%. Entonces tenía un poco más, pero si lo vemos como en realidad práctico, los dos estaban siempre en buena condición. Era bastante poco
de agrietamiento. El ahuellamiento eran 8,5 mm para toda la sección. Eso sí lo pone en condición regular, que sería entre 5 y 10 milímetros para ahuellamiento. El IRI eran 63 pulgadas por milla. Eso en metros por kilómetro viene siendo aproximadamente 1 metro por kilómetro. Eso todavía cae dentro de la condición buena, que bueno sería menos de 95 pulgadas por milla. Tenía una macrotextura de 0,66 milímetros. Eso no tiene, pues no tiene categorías, entonces no aplica. Y el número de fricción era 43, que tampoco tenemos números para asignar condición, pero por lo general un número de 43 se considera seguro. Entonces, de lo que se refiere a ahuellamiento, IRI, macrotextura y fricción, todo eso se mantuvo bastante uniforme a través de toda la sección. No lo partimos aquí en A y B. Para hablar un poco tal vez de la secuencia, de la línea de tiempo de lo que fuimos haciendo, en el 2009 fue cuando la sección se había construido inicialmente para otro tipo de estudio. Entonces ahí se dio, nosotros trabajamos en ciclos de 3 años, donde se hace la construcción, recolección de datos, exámenes forenses, y luego vuelve a empezar otro ciclo de 3 años. A veces se continúa con el tráfico, a veces se reconstruye. En este caso, pues se mantuvo. Entonces en el 2009 se construyó pues la construcción inicial, empezó ese ciclo. 2012 pasan los 3 años y empieza una fase nueva de investigación. Quiere decir que ya completó todo un ciclo. En el 2014, a medio ciclo aquí entre el 2012 y el 2015, fue donde se decidió aplicar el microaglomerado y pues tomar esa sección y usar mitad microaglomerado y mitad sin tratar. Entonces aquí fue donde se dio eso. Vamos a ver aquí. Tenemos hasta ese punto 17,5 millones de ejes equivalentes acumulados. Ya aquí empezamos a contar del microaglomerado como tal y el desempeño de este. Entonces ese momento se hizo la aplicación del tratamiento. Continuamos hasta el 2015, donde se acaba ese segundo ciclo de investigación. Entonces hasta este punto se vuelve y se acumulan 2,7 millones más de ejes equivalentes. Entonces nuestra sección sin tratar tiene los 17,5 más los 2,7, lo que sería solo el microaglomerado, pues los 2,7. Nuevamente entramos a otra fase más de investigación de otros 3 años, entre el 2015 y el 2018. Cada fase de investigación, pues lo que hacemos es aplicar aproximadamente 10 millones de ejes equivalentes. Entonces se aplicaron esos 10 más. Aquí volvemos a empezar otra nueva fase. En el 2020, antes de que concluya, ya empezamos a ver señas de deterioro más severo en la sección donde no habíamos hecho nada. Entonces llegó el punto en que tuvimos que, después de 6 millones más de ejes equivalentes, decidir que era el momento de reparar la sección de control, donde no se había aplicado nada. Entonces era el pavimento original construido desde el 2009. En ese momento se tuvo que fresar y repavimentar esa sección donde no teníamos tratamiento. La que sí tenía el tratamiento se mantuvo hasta el final del ciclo en el 2021, concluyó la fase con 2,9 millones de ejes equivalentes adicionales. Entonces al final, todo esto para decir que por haber aplicado el microaglomerado, tuvimos una extensión de casi 3 millones de ejes equivalentes en esa sección. Si ya vemos el desempeño, podemos ver aquí el agrietamiento. Las barras negras es antes de que empezara el tratamiento. Bueno, la de control se mantuvo sin tratar, pero la de microaglomerado fue tratada en ese momento. Obviamente, después de las cargas y del tiempo, pues el agrietamiento fue desarrollándose. Sin embargo, podemos ver una diferencia importante en
en el desempeño, porque la que tenía el microaglomerado se mantuvo por debajo de ese límite que la pondría en categoría pobre. Entonces se mantuvo por debajo del 20% hasta el final del experimento. La que era de control, pues llegó hasta 30 y algo por ciento, 32, 33%, al punto donde fue nuevamente recarpeteada. Entonces, eh, una gran diferencia aquí de ese desempeño por agrietamiento. Y esta fotografía aquí es de la de control. Pueden ver que había asentamiento aquí, abollamiento en donde pasan los neumáticos. Teníamos grietas, teníamos como que se quería empezar a hacer huecos y ya era pues algo que era un problema para la operación de nuestra pista de pruebas. Lo que es abollamiento e IRI, las dos empezaron prácticamente igual. En este caso, por haber hecho el microaglomerado, más bien logramos disminuir considerablemente ese abollamiento y traerlo nuevamente a condición buena. En el caso de la de control, pues obviamente no disminuyó porque no se hizo nada y más bien continuó creciendo ese abollamiento hasta nuevamente sobrepasar lo que consideramos el límite para llegar a pobre. Entonces aquí era apenas poco más de 0.4 pulgadas, que vendría siendo un poquito más de 10 milímetros. En cuanto al IRI, lo mismo, habíamos empezado en la misma condición, 63 pulgadas por milla, y fue progresando en el tiempo. En el caso del microaglomerado siempre estuvo en condición buena. Sin embargo, la de control tuvo un poquito más de progresión de esa rugosidad y llegó a estar en condición regular al punto donde fue recarpeteada. La macrotextura y la fricción pues la macrotextura es más como informativo en realidad, como para saber cómo es esa superficie. Aquí tenemos que el microaglomerado en realidad no experimentó ningún cambio en ese sentido. La de control sí fue aumentando la textura y podemos ver aquí que sí se nota que es una textura mucho más gruesa. Ha habido desprendimiento de agregado también, entonces eso contribuye a que se vea más. Simplemente es como más envejecimiento, más oxidación, más deterioro y desgaste, en fin, de esa superficie del ruedo. En cuanto a la fricción, nuevamente la micro no hubo gran cambio, pero ya estábamos en buena fricción. Nosotros nos preocupamos un poco ya cuando va entrando en los números 30 o incluso por debajo de eso. Pues ya eso sería más problemático, pero estando en números en el rango de 40, pues estamos bastante bien. Curioso que la de control también aumentó. Eso podría estar relacionado con este aumento de textura también. Esta es una vista de cuando nosotros hacemos nuestra recolección de imágenes. Podemos ver el microaglomerado aquí en la porción de arriba. Nosotros en ese momento marcábamos las grietas con pintura, entonces por eso es fácil de identificarlas aquí a lo largo de pues donde van las huellas de los neumáticos, pero no eran grietas muy severas. Entonces, a pesar de que estaban ahí, pues eran de baja severidad. Era tal vez el mayor problema que teníamos aquí con el microaglomerado. El IRI estaba bien y el abollamiento estaba bien. La de control era otra historia. Había, como les mostré antes, pues abollamiento, había agrietamiento, había problemas de rugosidad. Entonces, en general, ya el punto donde tenía que ser intervenida esa sección en particular, mientras que la del microaglomerado sí logró resistir hasta el final del ciclo de prueba. Y tal vez aquí ya cuando estábamos cerca de
de ese final, ver la diferencia entre una y la otra ya pues a nivel de la calle. Como les decía, existe el agrietamiento, pero no era realmente severo. Aquí sí lo vemos muchísimo más pronunciado y más problemas también con las deformaciones que se experimentaron en esa sección y lo que llevó a hacer que la sección totalmente fuera fresada y repavimentada en mayo del 2020. También ya como para ir terminando, quería hablarle de algunas combinaciones ganadoras que hemos tenido. Eh, y a esto me refiero en combinar el microaglomerado con algún otro tipo de tratamiento de preservación. Como estaba diciendo antes, el microaglomerado como tal no es necesariamente un tratamiento para el agrietamiento, pero existen otros que sí lo son. Entonces, al mezclar uno con el otro, a combinar uno con el otro, tenemos como quien dice lo mejor de dos mundos. En este caso, hemos encontrado combinaciones muy exitosas con tomar sellado superficial o el scrub seal y combinarlo con el microaglomerado como la última superficie de ruedo. Eso es una excelente opción para vías de bajo volumen porque tiene muy buen desempeño y una alta costo efectividad. Si no conocen del scrub seal, es muy similar al sellado superficial. Aquí la diferencia es que la emulsión se aplica con una serie de escobas que se colocan a diferentes ángulos. La aplicación del agregado y la compactación o el asentado de los agregados se da similar a lo que se hace con un sellado superficial. Lo vemos aquí en esta fotografía. Aquí están las escobas después de la emulsión y allá como es lo normal, la aplicación del agregado y el compactador neumático aquí al fondo. Esto tal vez se aprecia un poco más aquí cómo esas escobas logran traer y meter esa emulsión en cualquier grieta que exista. Entonces provee un muy buen sellado de grietas. Y estas son nuestras secciones en esa vía de bajo volumen que les mostré anteriormente. Este es el chip seal, el sellado superficial, más el microaglomerado por encima de eso. Lleva 13 años en servicio con muy poco agrietamiento. Este sería solo el scrub seal y también nos ha dado muy buen desempeño. Lo que sucede en algunos casos es que algunas de las agencias, las ciudades o el que es el dueño de la carretera, tal vez no le gusta la forma del acabado del scrub seal o del chip seal y deciden poner encima el microaglomerado por cuestiones más estéticas. Esa sería una combinación como esta, scrub seal más microaglomerado, que nuevamente nos da una aplicación un poco más robusta y con mucho mejor desempeño. Ya para concluir, lo que hemos visto con nuestra experiencia es que nos ayuda a mejorar IRI y ahuellamiento. A pesar de que hay algunas secciones con más del 20% de agrietamiento, consideramos que aún son funcionales. Entonces, como lo vieron ahí en algunas, ya sea ahí es un sellado de grietas posterior y ahí siguen todavía en servicio. El desempeño por fricción pues siempre se ha mantenido sobre ese límite que nos alerta, pero sí quisiéramos tener un poco cuidado cuando tratamos con agregado calizo. Pueden ser capaces de resistir tráfico significativo, como lo vieron ahí en el ENCA, ya llegar hasta 30 y resto de millones de ejes equivalentes con la colocación del tratamiento. Eso nos ayuda definitivamente a tener una larga vida de pavimentos y hablar de esas combinaciones con otros tipos de sellados superficiales, pues nos mejora todavía más. Un poco antes de terminar, hablar de que tenemos varias herramientas disponibles para la implementación en nuestra página de NCAT. Tenemos, por ejemplo, esta
esta herramienta interactiva donde pueden seleccionar la sección que les interese y ver cómo está el desempeño en términos de esos indicadores de los que he hablado, ver fotografías, ver curvas de desempeño en términos de agrietamiento en este caso y algunos números de la vida útil de esas secciones. Tenemos el reporte final de nuestra fase 2 del estudio de preservación de pavimentos que cubre no solo microaglomerados, sino otro montón de tratamientos que pueden ser de interés. Y algunas grabaciones de webinars que hemos hecho hablando ya en más detalle de cada uno de los grupos de tratamientos de preservación que hemos incluido en nuestros estudios. Entonces ahí hemos hablado de la construcción, el desempeño, cosas que hemos aprendido con los años. Todo eso está disponible para cualquiera que quiera aprender un poco más sobre nuestra investigación. Y con eso, pues les agradezco mucho y les dejo mi información de contacto aquí al final. Muchas gracias.